Muy buen día para todos. En esta mañana que el Señor continúe con grandes bendiciones y que hoy sea ese día en el que renovamos esos votos hacia el Señor. Entonces, yo les invito, voy a cantar una canción en esta mañana. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Qué bien que comencemos la mañana, así como dice, entra en la presencia del Señor. Qué bonito y pensarlo cuando estemos allá en su presencia. El tintico el día de hoy. Entonces, yo les voy a invitar para que tengamos una palabra de oración. Entre tanto, pueden abrir sus Biblias, Génesis capítulo 33. Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada cosa, Señor, que nos ofreces en esta tierra, principalmente el conocimiento y la sabiduría tuya para entender las cosas que nos dejaste y saber que el Señor Jesús dio su vida, que Él hizo toda esta gran obra por causa, pero de mi pecado. Hoy una vez más te pido entendimiento para el mensaje que nos traes. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, les invito entonces, Génesis capítulo 33, versículo 1, dice así. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños.
hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Qué bien, hermano crítico. Continuamos entonces con la historia de Jacob. Bueno, y no podemos dejar de lado a Esaú, porque hemos visto todo el proceso, desde que eran niños, que Jacob compró esa primogenitura y recibió la bendición de su padre con engaño, con la ayuda de su madre. Después de 20 años consiguió 4 mujeres, una gran fortuna que le dio el Señor. Luchó con un ángel del Señor que dice que le descoyuntó un hueso aquí en su cintura, y ahora se prepara para el encuentro con su hermano. Y en el capítulo anterior vimos ese miedo que él tenía, ¿verdad? Más cuando él mandó gente que fueran y miraran a Esaú cómo venía, y le dijeron, viene con 400 hombres. Entonces estaba muy aterrorizado o asustado. Y somos así. Confiamos un día en el Señor, pero al otro día creemos que no nos está ayudando, creemos que el Señor no está conmigo. Y así estaba pasando a Jacob. A pesar que el mismo Señor fue quien le dijo, regresa a tu tierra, yo soy tu Dios, él seguía con esos temores, y aquí es ya el encuentro o la reconciliación con su hermano. Cuando se encontraron, entonces, cuando ya hubo línea vista, como decimos nosotros, línea vista, ya venían. ¿Qué hizo él? Puso sus 2 mujeres, ¿verdad? Las 2 siervas primero con sus niños. Aquí vemos una pequeña diferencia, porque después puso a Lea, y en el tercer lugar, tercer grupo, puso a Raquel con sus hijos. Entonces, es un pensamiento de hombre. Él todavía, a pesar de que había mandado varios grupos llevando presentes a Esaú y sabiendo que Dios estaba con él, pero había desconfianza, había temor. Pienso que no había necesidad de hacer grupitos, y aquí veo, como digo, la diferencia. Primero puso a sus 2 siervas, que prácticamente en la realidad no eran sus propias esposas, eran las siervas de sus esposas, pero arriesgó, ¿verdad? Dijo, bueno, que se vayan primero carne de cañón. Después puso a Lea, que fue su primera esposa, con quien él no quería casarse, o bueno, quien no había sido elegida por él, sino por su suegro. Y en el tercer lugar puso a su esposa, a otra esposa, pero la que él realmente amaba y por la que él había trabajado, a Raquel con José. Entonces, vemos esta situación que se le presenta, ¿verdad? Y cómo actúa él, pero a su parecer, en su forma de ser, no confiando en el Señor. De pronto, no había necesidad de mandarle tantos presentes, no había necesidad de dividir en grupos, sino que todo debía ser dentro de la formalidad, confiando en Dios. Pero somos humanos y siempre estamos así. No vemos a Dios, no se me hace el milagrito que necesito, y aún, entonces como que no creo en Dios. Pero voy donde el vecino, voy donde el jefe, o busco la manera de solucionar mi problema ya también a mi manera. Y muchas veces lo hacemos no de la forma correcta. Debemos siempre confiar en el Señor. Ese es
es como esa piedra en el zapato que tenemos allí, ¿verdad? Cuando dice que tengo una piedra en el zapato, es que me incomoda, que no me deja. Hasta que no saquemos la piedrita, no podemos caminar bien. Así nos debe pasar con el Señor, hasta que confiemos bien en Él, que realmente creamos, entonces vamos a caminar bien. Ojalá que miremos esta situación que tuvo Jacob, no tanto en incredulidad, pero que quiso hacer las cosas a su manera, y las cosas, pues el Señor siempre estuvo con él protegiéndolo y ayudándolo, porque el Señor ya le había dado bendición a través de su padre, y ya el Señor tenía planes. Dios hace los planes con nosotros, pero nosotros se los vivimos cambiando. Pero digo yo, ¿cuál es el plan que tiene Dios conmigo? ¿Para qué sirvo yo? Entonces, cuando leemos su palabra, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, vamos poco a poco entendiendo. Pero principalmente recordemos aquellas palabras que Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ir a predicar de Cristo, de ese sacrificio que Él hizo, dio su vida, enseñarle a otros y que haya en ellos decisión de fe. Que haya decisión de fe, que es lo principal, salvar su alma. Porque aquí en la tierra hacemos de todo, somos desordenados, igual somos pecadores, ¿ya? Dice que no hay justo ni aún uno, nadie. Solo Jesús es el único que no fue pecador cuando se hizo hombre. De resto nadie nos escapamos. Y cada día, y decía nuestro hermano Sandro anoche, cada momentico estamos cayendo haciendo faltas, pecado contra el Señor. Así digamos que no, soy don perfecto, pero en el momento que estoy diciendo soy perfecto, ya estoy pecando porque estoy mintiendo. Así, entonces debemos tener mucho más confianza en el Señor, hablar con Él a través de la oración y a través de su palabra Él nos va a hablar. Entonces, que haya en nosotros más confianza en el Señor. Todas estas historias que están aquí, es que el Señor nos está hablando hoy a nosotros. Ya la historia para ellos pasó, ya hace muchos años murieron, pero hay que hacerles un estudio, hay que mirarlas con un poco más de lupa y aplicarlo a mi vida. Entonces aquí Jacob nos está dando esa lección que no hay que tomarla así de desconfianza, ¿verdad? Porque se asustó, supo que venían 400 hombres y él enseguida pensó en lo peor, pero nunca pensó que el Señor iba a librar cualquier batalla si algo se presentaba. Hizo todo, ¿verdad? Mandó adelante grupos con mensajeros con cosas, con regalos, y luego puso a sus mujeres en un orden en que, por si acaso, lo más preciado lo tuvo al final, porque él todavía tenía ese presentimiento, o tenía ese pensamiento. Y en el verso 8 dice: y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Entonces, vemos que se encuentran, él iba primero, él se fue adelante porque ya le puso el pecho a la brisa, como decimos, y un abrazo, ¿verdad? En el verso 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Feliz encuentro después de todo. Feliz encuentro. Y bueno, viene la conversación. Así debe ser, con alegría, con amor, sin resentimientos. Y eso sí que tenemos también los humanos. Y bueno, dicen que por ahí que las mujeres no, que te recuerdan hasta lo que pasó hace 30 años por allá, que ya uno cosas que ni se acuerda. Los varones son más desprevenidos en ese sentido, que a veces que ni las fechas de cumpleaños ni de pronto la fecha del matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que se casaron? De pronto las mujeres tienen más presentes las cosas, para cosas buenas, pero también para aquellas cositas que esos resentimientos, esos rencores deben olvidarse. Y si se recuerdan, deben ser para beneficio propio, mutuo, agradable. Y eso nos pasa cuando nos reunimos en familia, y ha ocurrido en muchas familias,
cuando ya somos grandes, adultos, casados, con hijos, algunos con nietos, nos ponemos a acordar aquella época de nuestra niñez. Y nos acordamos de acuerdas, nos acordamos todas las maldades que hacíamos. Nos da risa hoy en día, ¿verdad? Nos da risa. Nos reímos de las cosas que pasaron. Pero que en su momento era de temor porque había respeto, había que hacer las cosas como eran. Nuestros padres eran estrictos, ¿verdad? Esa época fue, ¿cómo se dice? Esa época fue buena crianza. Y hoy en día nos acordamos de todo eso que pasó y ya entonces nos da risa, pero también sacamos provecho de eso porque estábamos recordando eso. Caramba, mi padre nos castigaba con un juguete bien, no voy a decir bien cuál, pero eso era, vea, estricto. Y eso sirvió, porque aquí estamos, no nos pasó nada, o sí nos pasó. Somos gente de bien, gente con buenos modales, con buena moral, con mucho crecimiento espiritual. Bueno, aquello que hace muchos años para nosotros fue un castigo y fue algo que no era bueno, pero éramos niños, hoy en día reconocemos esa crianza que nos dieron nuestros padres. Entonces, recordemos estas cosas para bien y para que, caramba, lo vivimos y hoy lo estamos viviendo, una buena crianza. Y eso es lo que el Señor hace con todos nosotros. Dice, al que ama, disciplina. Entonces, aquí Jacob quizás se puso a recordar con Esaú aquellos tiempos. Dijo, hombre, yo, ya después de que se abrazaron y le dio el beso y que lloraron y caramba, hermano, qué pena yo haberte quitado la primogenitura, habértela comprado. Y de pronto recordaron todas esas historias también. Cuando engañamos a mi padre, que me dio la bendición fue a mí. Pero esos temores todavía estaban en Jacob. A pesar que estaba con el Señor y sabía que el Señor estaba con él, tenía esos temores, ¿verdad? Entonces, hoy en día debemos recordar aquellas cosas, y lo estamos recordando hoy a través de esta lectura, pero para bien, para mejorar cada día, para crecer en el Señor, sin temores. Y aquí ellos se abrazaron y le dijo, Jacob respondió, hallar gracia en los ojos de mi Señor. Él quiso congraciarse con Jacob con todos estos regalos, con todos estos desfiles, con el orden de las mujeres. Pero no necesitaba tanto. Era mejor congraciarse con nuestro Dios, que era quien le estaba guiando. Pero ahí está la diferencia, ¿no? Había cierta desconfianza con el Señor, confiaba más en Él y pensó más en los enemigos, entre comillas, que supuestamente venían 400 hombres con él, ¿verdad? Entonces, debemos tener ese poquito, digo poquito porque de pronto sí creemos en Dios, pero todavía nos falta tener esa confianza plena en el Señor. Y aquí lo está demostrando a través de Jacob, porque hubo ese encuentro y no pasó nada, fueron felices, pero el Señor estaba con Jacob siempre, cuidándole, y el Señor ya tenía planes con Jacob. De hecho, pues ya todos sabemos mucho la historia, pero más adelante veremos todo lo que ha pasado. Y yo vi un detalle, bueno, dice para el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Esta expresión debe ser de nosotros hacia el Señor Jesús. Ya los que hicimos decisión de fe, pues ya tenemos esa gracia. Gracia es ese don no merecido. Ese regalo que no merecemos porque somos pecadores. Y los que hicimos decisión de fe ya somos pecadores redimidos. Pero él tomó esto, Jacob con su hermano Esaú, para que no le hiciera nada, para que recordaran que eran hermanos y no hubiera problema. Luego, después de ese saludo, como iba de primero y venía, entonces ahí vino la contraparte, ¿verdad? ¿Quiénes llegaron primero a Esaú? Las criadas con sus hijos. Fueron las primeras en encontrarse con Esaú. Luego vino Lea y luego vino Raquel. Entonces, ya de pronto después de ese encuentro, vemos quiénes fueron más la dicha de ese encuentro, ¿verdad? Las criadas que iban de primera. Que supuestamente, si había guerra, si había mortandad, ellas eran las primeras en caer. Pero bueno,
Y Esaú dijo, no necesito tus regalos, yo tengo. Y él le dijo, e insistió con él y Esaú los tomó. Al fin tomó los regalos que, pues, en cierta manera Esaú dijo que no necesitaba. A eso nos pasa a nosotros a veces, ¿verdad? Nos invitan al cumpleaños o a cualquier... Y dice uno, ¿qué le llevo, verdad? Esa persona no necesita nada. ¿Qué le llevo? Nos ponemos a pensar. Pero no. Debemos ser nosotros, nuestro pensamiento y lo que yo... No pensar en esa persona tanto. Está festejado o es el matrimonio. Pero lo que me nazca a mi corazón llevarle. Y nosotros debemos ser así agradecidos lo que me traen a mí. Porque estamos en una situación a veces de desventaja. Es que esa persona económicamente está bien y no, ¿qué necesita? ¿No? A veces pasa lo contrario. Una persona que está muy necesitada y nosotros en sentido contrario, hablando económicamente. Entonces debemos ser ese yo, lo que me nazca en mi corazón. Si tiene dinero, qué mejor que un mensaje, un saludo y una charla corta, ¿verdad? Si no es cristiano. Y económicamente lo que dé mi bolsillo. Si no tengo nada, pues ahí me disculparé. Siempre debemos ser ese yo. ¿Y quién es ese yo? Ese personaje que el Señor ha creado, lo que el Señor me ha dado. No andar con hipocresías y haciendo cosas que no son. Entonces tenemos el miedo al qué dirán. Y siempre tenemos ese temor también. Al qué dirán nos lleva cada día ahí. Pero no, aprendamos a hacer ese yo confiados en Dios, y Dios siempre nos va a iluminar y nos va a dar lo que debe ser. La confianza en el Señor, ¿verdad? Entonces, después del saludo y después de todo, dijo, bueno, vamos, ya regresaron. Y Esaú le ofrece también un acompañamiento. Vamos a darle unos escoltas. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? No era necesario. Aquí de pronto ya Esaú fue el que quiso congraciarse con Jacob, no era necesario. Y quizás Jacob pues ya con lo que había pasado, con la muestra que el Señor le estaba dando de lo que él podía hacer, ya de pronto dijo, bueno, no, ya estoy con el Señor, verdaderamente mi Dios, me cuida, me guía. Y le dijo, no necesito, no, déjame así, ya yo sabré regresar, no te preocupes. Porque ya el encuentro había pasado. Feliz encuentro. Todos tranquilos, todos felices. Y no pasó nada. Ya entonces Esaú regresó. Jacob también dice que regresó. Siguió su camino y llegó a donde... ¿Para dónde iba? Dice en el verso 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Punto final, llegó Jacob y compró una tierra. Nada es gratis. Todo tiene un costo. No esperemos que todo me lo regalen. Hay que trabajar y trabajar por el Señor. Porque pretendo que el Señor me dé cosas y yo como un zángano sin hacer nada. Ah, no, pero es que yo leo la Biblia. Pero es que yo veo a los hermanos todos los días a las 7 de la mañana. Es que yo. Pero para el Señor, ¿qué está dando? Estamos pidiendo y aquí dice que compró. Entonces no es nada gratis, todo tenemos que trabajarlo y el Señor nos sabe recompensar. Recordemos también que en la Biblia dice el obrero es digno de su salario, lo dice en la palabra del Señor. Y también dice el que no trabaje, que no coma. Así son las cosas con el Señor, verticales, pero con fe y confianza en Él, y nos va bien. Pero como dije al principio, nos falta creer realmente al Señor. Lo que le pasó a Jacob. El Señor habló con él y tenía todo el respaldo, pero aún tenía miedo de su propio hermano, que era otro humano, que porque venía con 400 hombres. Entonces, ojalá que tengamos siempre que la piedra en el zapato no sea por temor, sino por el contrario, que esa piedra en el zapato sea recordarme que el Señor está conmigo, que tengo fe, confianza y me va a dar las cosas. Que no seamos inmediatistas, porque ahí sí, error. No es obligar al Señor que me dé lo que yo quiero, porque no debemos hacer eso. Él nos conoce y a su momento nos va a dar.
¿verdad? En su momento Él nos va a ir dando, nos va cuidando. Que no, como somos humanos, siempre vemos todo desde el punto de vista económico y material y queremos abarcarlo todo, pero oye, el Señor nos tiene bien. ¿Para qué más? Ahí dice en su palabra que el rico ni duerme por estar pendiente de todas sus riquezas. Mañana se muere y nada se lleva. Entonces, el Señor nos da el día a día y sabemos que tenemos lo que necesitamos. Gracias, Padre. A veces nos da más de lo que realmente necesitamos. Debemos darle gracias por todo lo que nos ha dado. Y sigamos trabajando por Él. Seguimos trabajando por el Señor. Y lo principal que dice aquí, erigió allí un altar. ¿Para qué era el altar? Para hacer el holocausto, para darle gracias a Dios por todo. Entonces, debemos dar gracias en todo al Señor. Que para hoy proveyó el alimento. Ay, gracias, Señor. No es un manjar, o si fue un manjar, no lo sé. Pero gracias, Señor, porque nos está proveyendo. Dale gracias en todo. Pero a veces habrá muchas personas que desprecian la comida. Eso es lo que es el almuerzo de hoy. O le dan una comida aceptable que para nosotros, pues, pero hay, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no quiero. Entonces, tampoco debemos ponernos en eso. Debemos ser agradecidos con el Señor. Y como muchas veces hemos dicho, ¿cuánta gente por allí en la calle necesitando un bocado de comida y nosotros despreciándola? Entonces, ojalá que todo lo que el Señor nos dé, nos provea la mano para comer, bienvenido sea. Dale gracias en todo, da gracias en todo, lo dice en su palabra. Y aquí está haciéndolo Jacob. Erigió un altar y solamente era ese mismo simbolismo. Dar gracias a Dios por todo lo que le había pasado, por todo lo que acababa de ocurrir. Y aún así, no sabía, pero lo que faltaba. Y estaba cojito, recordemos que tuvo una lucha con el ángel y estaba cojito. Aún así, hay que dar gracias a Dios. No todo es perfecto, no siempre nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos necios y hacemos a veces las cosas en contravía. Bueno, entonces, cada día que aprendamos del Señor, estas historias son solo para aplicarla a mi vida. No para decir, ay, sí, lo que pasó y no. Es para mi vida que yo debo tener estas cosas que el Señor me dejó. Vamos a cantar otra canción que se llama, está en el libro de Sofonías, capítulo 3:17. Sofonías 3:17 y se llama El Señor está en medio de mí. Pero acá es: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. El Señor está con poder en mi vida y me guía cada día, que tengamos confianza más en el Señor. Entonces, dejamos aquí, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias una vez más, te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque cada día nos ayuda a crecer como personas, a soportar las vicisitudes de esta tierra, pero a seguir adelante, firmes, confiando en ti siempre, Señor. Hoy ponemos en tus manos este día para que nos guíes y nos protejas, y que seas tú, Señor, protegiéndonos y guiándonos, lo que hagamos bajo tu cuidado en este día. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, dejamos hasta aquí. Bueno, quiero informarles también, ya pues gracias a Dios, Yamile, ya martes, miércoles, jueves, ya para su cuarto día aquí en casita, después de hospitalización, recuperándose satisfactoriamente. Gracias a Dios y gracias también que Él ha proveído la sabiduría de los médicos y las medicinas y
bueno, confiando en Él, las cosas siempre van a mejorar. Entonces, dejamos hasta aquí. Muchas bendiciones para todos. Hasta otra oportunidad.